Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta tarde de sábado y voy a invitarles a que lo hagamos en el libro de Job. Vamos hoy a platicar acerca de este personaje y vamos a buscar lo que la Biblia dice acerca de él y sobre todo esta biografía tan interesante que tenemos acerca de él. Job, capítulo número 1. Voy a invitarles a que leamos juntos los versículos siguientes. Job 1, vamos a leer versículo número 13 y vamos a tomar hasta el versículo número 15, que dice así, del capítulo 1, del 13 al 15. Leamos juntos, dice la palabra de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlo, e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a estudiar, hermanos, hoy vamos a platicar acerca de un hombre que en la Biblia es muy reconocido por su forma, por la manera en la cual enfrentó su situación de vida. Y un hombre que les voy a platicar, hermanos, tenía lo siguiente: entre sus bienes, era un hombre que tenía 7,000 ovejas. Solamente ovejas, tenía 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Y además de esto tenía siervos, tenía siervas. En ese tiempo entonces era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre que tenía todo este control y además sobre todo vivía bien, no tenía ningún problema. Tenía hijos, tenía hijas, pero vamos a platicar acerca de las pérdidas, hermanos. Vamos a platicar hoy acerca de lo que significa perder y cómo lo enfrenta Job, pero lo más interesante de hoy, hermanos, es cómo nos responde Dios cuando tenemos una pérdida. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando tenemos esta necesidad y esta situación en nuestras vidas? Vamos a comenzar entonces con esta historia. Y leo nuevamente el capítulo 1 de Job, comienzo lo que habíamos dicho. Versículo número 13 dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Ahí estaban ellos. ¿Qué ocurre? Primer cosa que ocurre es esta. 14. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlo e hiriéronlo a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. ¿Qué pierde aquí Job? ¿Qué es lo que pierde, hermanos? Pierde el ganado. Dice la Biblia que tiene entonces bueyes y asnas, y todo ese ganado lo pierde. ¿Cuánto dijimos que tenía, hermanos? Imagínense la cantidad de cosas que tenía. 500 yuntas de bueyes es lo que tenía. ¿Qué es una yunta de buey? Es un par, así que son aproximadamente 1,000 lo que tenía de estos animales. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pierde Job? Lo siguiente que pierde es esto. 16. Aún estaba hablando y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Una situación de pérdida, en ocasiones lo decimos así: pierdo algo y si me va mal, pareciera como que es una cadena de situaciones. Pierde las yuntas de bueyes, pierde a quien los cuida, pero también pierde las ovejas en otro momento, en otro acontecimiento. Y ahora pierde, ¿cuántas ovejas dijimos que tenía? 7,000 ovejas. Hermanos, nosotros cuando queremos hacer aquí en la iglesia, en la localidad, algo con los hermanos y queremos comprar una oveja para barbacoa, lo que nos cuesta comprar una, a veces compramos 2,5 si acaso. Imagínense entonces 7,000 ovejas muertas en un solo momento. Una pérdida que para él representaba su economía,
su manera de sostener su vida, su forma de vivir, porque se mantenía de este comercio. ¿Qué más pasa? Vamos a seguir adelante leyendo y dice, versículo ahora el número 17. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlo e hirieron a los mozos a filo de espada y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Aquí ahora estamos hablando de los camellos. ¿Cuántos dijimos? 3,000, aproximadamente 3,000 camellos más todos los siervos que los cuidan. Estos los matan a filo de espada. Así que entonces es algo para él muy triste saber que la gente que trabaja, sus trabajadores, los que están con él, han muerto así con espada, a filo de espada han muerto. Y toda su posesión, estos 3,000 camellos también desaparecen. Siguiente verso, porque todavía no acaba, ¿verdad?, el sufrimiento de este hombre, versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y aquí un grande viento que vino del lado del desierto hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Yo creo, hermanos, es mi punto de vista, creo que coincidimos, que el perder en un solo día sus yuntas de bueyes, sus ovejas, lo que fueron sus camellos, todo lo que tenía ahí, le dolió, por supuesto, a Job. Pero esta noticia que acaba de recibir Job es mucho más fuerte que cualquiera de las demás. Lo que aquí, hermanos, le acaban de decir es, se reunieron. Cuando uno dice, mira, tembló y un familiar estaba en un lugar, uno en otro, y le pasó algo a uno de ellos. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Están todos juntos, tanto los hijos como las hijas. Punto 2, dice la Biblia, hermanos, que de un viento cae la casa sobre ellos. Tercer punto, dice la Escritura, les llama de una manera, les llama mozos. ¿Qué entendemos por mozos? Eran jóvenes. Quiere decir entonces que en este momento lo que sufre Job es la muerte de sus hijos siendo jóvenes. Un hombre que entonces en este momento, si ya había escuchado y recibido noticias desagradables, ahora esto era bastante más fuerte. Sus hijos habían muerto, sus hijos y sus hijas. Ya no podía despedirse de ellos, ya no podía estar con ellos, ya no podía tener la oportunidad de volver a platicar y a sentir, hermanos, la alegría de tener un hijo cerca. Esto es lo que tiene este hombre y es lo que sufre entonces esta persona. ¿Qué hace ante esto? Versículo número 20 nos dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayó en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta parte entonces de la Biblia, vemos la primera situación que aprendemos de una situación de pérdida. Cuando algo perdemos nos duele. Cuando perdemos algo que queremos, hermanos, verdaderamente sufrimos. En la semana leíamos una parábola acerca de una mujer que perdió una dracma. ¿Han escuchado esa parábola, no, hermanos? Y esa parábola es una mujer que dice, tengo 10 dracmas. Una dracma es una moneda muy pequeñita, no vale casi nada esa moneda. Y la mujer dice que la pierde y cuando eso le ocurre se pone a barrer la casa, se pone a limpiar todo donde encuentra. Les platicaba, hermanos, que en esas ocasiones la casa es de tierra. El piso es de tierra, y entonces que una monedita pequeñita se caiga en la tierra, ¿qué implicaba? Dice la Biblia, la mujer tiene que sacar la escoba y barrer, pero no es barrer un piso plano como este, es de tierra, y entonces remover hasta encontrar una pequeñita moneda que es un dracma. Así que entonces, imagínense las pérdidas que tiene este hombre Job, se rasura la cabeza, se pone ceniza en el cuerpo y está angustiado. Las respuestas las necesita Job. Y ese es nuestro tema inicialmente, la primera parte de nuestro tema. Cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo,
lo que necesitamos es una respuesta. Queremos que Dios nos diga cuál es la razón, por qué me ocurre eso. Lo primero que le quiero pedir a Dios es, dime por qué, cuál es la razón de esto. Y entonces vamos a encontrar la actitud que tiene este hombre. Capítulo 2, vamos a ver versículo número 7 y dice así. Capítulo 2 de Job, versículo número 7. Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Qué le ocurre más a Job? Yo entiendo, hermanos, que lo que está sufriendo Job es algo tan fuerte que hermano, está sintiendo la enfermedad. Y lo único que hace es tratar de remediar lo poquito que puede. Toma una teja y se rasca con ella y está sentado. Todo el tiempo está sentado en ceniza. Yo les he platicado, hermanos, que la ceniza pica el cuerpo, raspa el cuerpo. Así que entonces, de esa manera, Job sabía que no estaba pasando un buen momento, era un momento difícil. Pero el siguiente momento también es algo muy complicado. El momento que viene es una pérdida diferente. Ya vimos una pérdida económica, una pérdida de sus hijos, una pérdida de salud. La siguiente pérdida es una situación complicada, porque ahora siente el ser defraudado por una persona que él ama, por una persona que él estima, por una persona que le ha acompañado en su vida. Y en ocasiones nos ocurre esto, perdemos de quien amamos, de quien sentimos aprecio, de quien sentimos cariño, y ya no tenemos esas palabras que significan aliento, que significan fuerza, pero más que esto, es un reproche. Entonces, la siguiente pérdida que tiene Job es de una persona que él ama. Y el escuchar las palabras que le va a decir, hermanos, estas son heridas que son también cuestiones profundas en la persona. ¿Qué es lo que le ocurre? Vean lo que dice, versículo número 8. Nuevamente el 8. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Entendemos que ya no tenía un lugar donde vivir, que ya no tenía posesiones, que la única acompañante que él tenía en ese momento era su esposa. Y dice el versículo número 9. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Este punto de Job, hermanos, entonces vemos el que le dice, ¿sigues pensando de la misma manera? ¿No reniegas de lo que te está ocurriendo? ¿Sigues siendo, ves la manera tan simple como hace unos momentos que se murieron todos tus hijos y pareciera que estás en la misma situación? ¿Qué le dice la mujer? ¿Sigues tú en lo mismo? ¿Y qué más qué agrega? Sigue bendiciendo a tu Dios. ¿Y qué dice más? Y muérete. Estas palabras, hermanos, hieren en una forma grave a Job. Una manera en la cual la única persona que tenía junto a él y le dice cosas como estas, de verdad que hace que se sienta que hay algo que no está pasando bien, algo está sucediendo incorrectamente, y ahí más lo mueve para obtener una respuesta, para saber por qué pasa esto, pero no sin responder, porque se siente herido. Y la respuesta de Job, hermanos, es dura. La respuesta de Job es difícil. Dice lo siguiente: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de Job es contundente, y le dice, yo creo que estás hablando como una mujer fatua. Una mujer que no ha comprendido, que no ha entendido lo que significa la vida. Y hermanos, entre esta respuesta dice, recibimos bien. ¿No queremos entonces ser capaces de recibir y de saber que la vida también tiene mal? ¿No lo vamos a aceptar? Y hermanos, entonces tenemos esta situación. Sin esposa a partir de este momento, sin hijos, sin posesiones, con una tristeza profunda y con una situación complicada. ¿Cómo enfrenta entonces Job esta situación? Enfermo, con este dolor,
con esta situación, cómo va a enfrentar este problema que le está ocurriendo en ese momento. Dice la Biblia, hermanos, que lo enfrenta así. Su primer reacción es esta. Capítulo que tenemos 2, versículo número 11, dice de la siguiente manera: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra, ¿cuánto tiempo? 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Este es la parte entonces en la que culminan las pérdidas de Job. En ese momento es la parte más difícil. Ya perdió todo lo que dijimos y pierde a su esposa y está completamente solo. ¿Quiénes llegan? 3 amigos, pero cuando los ve llegar, él sabe que la intención de sus amigos no es lo que él espera. La intención de Job es tener una respuesta. ¿Saben por qué? Porque Job en su pensamiento decía: yo ya recapacité, ya medité y no encuentro algo que he hecho mal, no encuentro algo que he hecho incorrecto. Si leemos más adelante, en la Biblia dice: cuando viene un extranjero, le doy hospedaje. Cuando viene uno de mis siervos y me dice quiero comer más, le doy para que coma más. Cuando hay alguien que necesita, le he dado. Es más, si alguna persona fuese capaz de decir que no le ha ayudado en algo, dice que de mi piel me salga hierba y me salga espinas y me salgan cardos si es que no he ayudado a alguien. Ese es el pensamiento de Job. Job piensa que no ha hecho algo mal. Los amigos llegan con la manera de decirle: Job, no nos atrevemos a decirte algo, pero en nuestras mentes es: algo hiciste mal, algo no es correcto. Y Job decía: pero es que no siento que haya hecho algo mal, de mi vida he tratado de hacer las cosas bien. Y entonces, hermanos, en ese debate, el primero que comienza a hablar, ¿quién creen que es? Está Job con sus 3 amigos. ¿Quién comienza a hablar? Están callados. ¿Cuánto tiempo callados? 7 días y 7 noches, todos callados. Y el primero que habla es Job. Y él menciona estas palabras. Capítulo 3, versículo número 1. Vamos a ver entonces cuáles son las palabras de Job. ¿Qué dice ante esto? Capítulo 3, versículo número 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. ¿Cuáles son las primeras palabras de Job? ¿Cómo estaba entonces? Si estaba tan mal que nadie podía hablar, cuando habla Job, hermanos, dice: no se imaginan lo que estoy sufriendo. No se imaginan porque no se han atrevido, mis amigos, ni siquiera a pronunciar una palabra. No se imaginan lo que siento. Es más, les voy a dar una pequeña introducción de lo que estoy sintiendo. Maldigo el día en que yo nací. Me hubiera gustado que nunca jamás hubiera nacido, que no tuviese que enfrentarme a este dolor, que no tuviese que enfrentarme a la pérdida de mis hijos. Imagínense jóvenes y saber que ya no los tenía, que ya no estaban con él. Y entonces este es el tipo de persona en el cual nosotros empezamos a ser más compatibles. Cuando tenemos algo que no nos gusta, que no nos agrada, que creemos que es una injusticia, nos parecemos un poquito más aquí como Job. Dice Job: yo maldigo el día, maldito el día en que nací. Y vamos a leer los siguientes versos del 1 al 11 y van a descubrir un Job verdaderamente atormentado, un Job verdaderamente triste, acongojado y hermanos, enojado incluso con la vida. Vean lo que dice.
capítulo 2, 3, hermanos, que tenemos nuevamente, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuere aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se prestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Qué les parecen estas palabras? Entendemos que Job nació de noche y dice: ojalá esa noche nunca hubiera existido, que se hubiese borrado de los meses, de los años. Es de verdad algo que sufría Job. Y finaliza diciendo: me hubiera gustado que me hubiera quedado en el vientre de mi madre, o me hubiera gustado que cuando naciera, en el momento que naciera, algo me hubiera traspasado para que no tuviera vida. ¿Cómo vemos entonces a este personaje? ¿Qué tipo de sufrimiento tenía? Pues, hermanos, es completamente claro en estos versos la manera en la cual él sentía este momento. Lo siguiente que viene es: yo quiero saber por qué pasa esto. Y entonces vamos al versículo número 24, vamos a darle vuelta a nuestra página, y dice ahora de esta manera. Versículo número 24 en adelante nos dice así: pues antes que mi pan viese mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y hame acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve reposado, vínome, no obstante, la turbación. Aquí viene la primera respuesta que él trata de encontrar. Él dice: ¿saben qué? En algún momento de mi vida sí lo pensé. Sí pensé que me iba a ocurrir esto. Yo temía que en un día perdiera a mis hijos. Yo temí que algún día perdiera mis posesiones. Yo temí que me diera la espalda a quien amaba. Sí lo había pensado. Y la primera respuesta la tiene de él mismo. Y dice: me sucedió porque es algo que yo pensaba que me iba a ocurrir, que yo temía que eso me iba a pasar. Vean cómo dice el versículo: porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué es la primera respuesta que él da? Él dice: muchas veces, a pesar de que estaba bien y que vivía bien y que estaba contento, yo tenía miedo. Yo pensaba que algo me iba a ocurrir. Y entonces creo que eso que yo pensaba me vino precisamente por el temor que tengo. Por eso lo dice el versículo siguiente: y hame acontecido lo que temía. Es la primera respuesta que da. Pero esta primera respuesta que tiene, ¿saben qué pasa? Nos pasa a todos. Decimos: ¿no será que entonces Dios me está castigando? ¿No será que me está ocurriendo porque lo estuve pensando y como lo pensé me sucedió? Y hermanos, esta primera respuesta es la que inmediatamente llega a la mente. Pero Job no encuentra una solución completa en esto. Dice: puede ser, pero no es así, no me satisface al 100%. Yo creo que lo que yo debería más bien es lo siguiente. ¿Qué pasa? Siguiente etapa de su vida. Capítulo número 7. Vamos a dar vuelta a nuestra página. Vamos a ir a otro momento, siguiente momento de su vida. Capítulo 7 de Job, versículo número 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 7, versículo número 15. Y así mi alma tuvo por mejor el ahogamiento,
y quiso la muerte más que mis huesos. Aborríme, no he de vivir yo para siempre. Déjame pues que mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no me dejarás ni me soltarás hasta que trague mi saliva? ¿Cuál es la siguiente respuesta que se da? ¿Quién me tiene? ¿Sí lo leyeron conmigo, hermanos? ¿Con quién está hablando esto? Con Dios. ¿Y qué le dice? Job le está diciendo y dice, ¿saben qué? Yo creo que Dios no me quiere soltar. Creo que Dios me tiene tomado de su mano y no quiere que me zafe de esto. Y entonces el siguiente pensamiento es ese. No soy entonces. Si yo hice algo mal, versículo número 20 dice, pequé, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti? ¿Y que a mí mismo yo sea pesado? Hermanos, el siguiente punto que tiene es ahora un reproche y una manera de decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tú eres el que me lo estás provocando. Si yo pequé, ¿por qué no me castigas de una vez y que termine todo esto? Pero no, me tienes aquí y me tienes en este momento de vida. Y hermanos, se voltea con sus amigos y con sus amigos les dice lo siguiente, capítulo número 6, versículo número 15 dice así. Ya estamos ahí, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué piensa de ellos? Dice el verso 15. Mis hermanos han mentido cual arroyo, pasáronse como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve. ¿Qué pensaba de sus amigos? Me han hablado, pero lo que me dicen no creo que sea así, porque los amigos le decían, seguramente Job hiciste algo mal, y yo no encuentro algo que esté mal, están mintiendo. Y se regresa con Dios y le dice, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tú me tienes tomado de tu mano, ya suéltame. Y hermanos, entre todo esto, lo que pide entonces Job es las respuestas que he tenido, las mías, las de mis amigos, las que están aquí, ninguna me ha respondido lo que quiero. Entonces, su siguiente paso, ¿cuál creen que es? El siguiente paso es, Dios, quiero tener un encuentro contigo. Me gustaría que vinieras, que yo platicara y que los dos razonáramos juntos. Y entonces yo te voy a preguntar para que tú me digas cuál es la razón por la que ocurren estas cosas. Y ahí hago un paréntesis. Hermanos, hay gente en la iglesia que ha dejado de creer en Dios porque piensan que Dios no les ha respondido, o porque la respuesta que les ha dado Dios no es la que esperaban. Hay ocasiones que dejamos de creer en Dios porque llega una enfermedad y pasa el tiempo y no nos curamos y decimos, pero se lo he pedido tanto a Dios, ¿por qué no me responde? Y entonces nos enojamos con Dios. Hay personas que han dejado de creer en Dios porque dicen, yo pensaba que cuando llegara a la iglesia me iba a ir bien. ¿No dice la Biblia que cuando uno cree en Dios se van a abrir las ventanas de los cielos y va a haber bendición hasta que sobreabunde? Y hermanos, decimos, ya me corrieron del trabajo, el negocio donde estaba no me está yendo bien, no me está resultando, entonces no estoy en el lugar correcto. Hermanos, muchas ocasiones la palabra de Dios se va por nuestra manera de entender, de comprender o de querer que las cosas sucedan de una manera. Y entonces pensamos que es así. Y otros decimos, jóvenes incluso que tenemos también, es que yo le pedí una respuesta a Dios y la quería de esta manera. Y Dios no me respondió exactamente como yo esperaba, entonces Dios no existe. Si existiera, me hubiese respondido como yo estoy esperando. Este tipo de cuestiones nos hacen pensar que las cosas deben de ser así. Y Job, por eso quería platicar con ustedes hoy, porque nos rompe el molde que pensamos. Es cierto que Job en algún momento pide respuestas, pero vamos a ver qué le responde Dios y de qué manera le enseña a Job lo que está sufriendo. Vean, el capítulo número 23 de Job, vemos a un Job ya desesperado.
sin ninguna respuesta, no lo satisface nada. Y entonces es lo que yo les decía, va con Dios y le pide esto. Job capítulo número 23, versículo número 1 dice así. ¿Estamos ahí? Dice Job capítulo 23, versículo número 1. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga, que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería, ¿qué cosa, hermanos? Lo que me dijese. ¿En qué momento ya está Job? Ya está en un momento de desesperación. No lo satisfacen sus amigos, las respuestas internas, las noches sin dormir, la angustia, el gemido. ¿Y qué le dice? ¿Saben qué? No crean que estoy mejor que ayer. La amargura la tengo igual o peor. ¿Saben qué me gustaría? Que Dios viniera y le ordenaría. Fíjense entonces de qué momento el hombre, el ser humano llega y le dice: le voy a ordenar a Dios que se siente conmigo aquí en juicio. ¿Y saben qué voy a hacer? Me va a preguntar y yo tengo inteligencia y le voy a responder. Vamos a entrar en diálogo, vamos a entrar a razonar y para que Él me diga exactamente qué es lo que me está pasando. Hermanos, muchas veces vemos a Job y vemos su parte de humildad, su parte de aceptar, pero aquí no lo vemos así. Aquí vemos a un Job enojado, un Job verdaderamente frustrado y un Job retando a Dios. ¿O no es así? Un Job que le está diciendo a Dios: ven, es más, dime dónde estás y voy a ir hasta donde tú te sientas, voy a ir hasta allá para que me respondas. Esta es la actitud de Job. Voy a seguir leyendo, vean lo que dice. Versículo número 6 dice así: ¿pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría, ¿con quién, hermanos? Con él. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Quién es el justo en este verso? Voy a leer otra vez el versículo, dice: allí el justo razonaría con él. ¿Con quién? Con Dios. ¿Quién es el justo? Job. ¿Y qué está diciendo? A ver, Dios, quiero que te sientes en una silla y platiquemos. Y vas a darte cuenta que el justo no soy yo, no he hecho algo incorrecto. Y hermanos, dice: he aquí yo iré, versículo 8, versículo número 7. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía, ¿qué pasa? Se esconderá y no lo veré. ¿Qué dice entonces Job? Se está escondiendo Dios de mí. Eso es lo que está diciendo. Si yo lo busco, voy al norte, al sur, al este, al oeste, y lo voy hasta allá, ¿y qué va a pasar? No está, no lo estoy encontrando. Muchos de nosotros, hermanos, podemos tener un pensamiento así y decimos: yo es que no creo en Dios porque ya fui hasta el norte, ya fui hasta el sur y no lo encuentro. ¿Cuántas veces le he preguntado y Dios no me ha respondido? Job está en una situación exactamente igual. Hermanos, pero Dios, y es el tema de nosotros, acerca a Job. Después de todas estas cosas, ustedes leen todos los versículos que vienen. En la última vez que habla Job, Job se encuentra igual frustrado. Pero aquí es donde viene la parte más importante de nuestra historia. Dios no va a responder ni una sola de las preguntas de Job. Ninguna. Dios no va a consolarlo por los hijos que perdió. Dios no le va a decir: a ver, Job, es cierto, perdiste muchas ovejas, muchos bueyes, toda tu forma de vida. Lloraste porque tuviste una enfermedad. Hermanos, ni una sola palabra de aliento. Ni siquiera se acerca para decirle: Job, tengo compasión por ti por lo que has sufrido. Nada.
absolutamente nada. Y uno dice entonces, ¿qué cosa va a responderle Dios? ¿Qué es lo que le va a decir? Y hermanos, lo que hace Dios es darle la respuesta que no espera Job. Y uno dice, bueno, entonces, es que como humano yo espero una respuesta. ¿Y qué hace Dios? Le da la respuesta que necesita, no la que espera. Y entonces llama a Job y le dice, ¿sabes qué, Job? Solo te voy a hacer algunas preguntas. Antes que podamos entablar una comunicación, quiero preguntarte esto. Capítulo número 31. Pero vamos a ir hasta el capítulo número 38. Y nos dice así, capítulo 38 de Job. ¿Estamos ahí, hermanos? Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le va a responder Dios a este hombre? Capítulo 38 de Job, versículo número 1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Job? ¿Lo consuela? No, hermanos. Le dice, oye, qué mal que hayas perdido a tus hijos. ¿Cómo trata Dios a Job? Eres un hombre sin sabiduría. ¿Crees que tú eres capaz de retar y de decir que todo lo que sientes eres merecedor de una justicia distinta? Dios, hermanos, se pone enfrente de él y le dice lo siguiente: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. Y lo que dice es esto: ¿crees de verdad, Job, que eres un ser humano que vale más que los demás? Y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas la mar? Cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. Y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y ahí parará la hinchazón de las aguas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y que sean sacudidos de ella los impíos? Trasmúdase como lodo bajo de sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Qué hace Dios? Dios no le responde, hermanos, y no le dice, te voy a enseñar algo para que creas en Dios. Te voy a dar la respuesta que tú tanto me has preguntado. Te voy a decir que esta angustia que tú tienes la voy a consolar en tu corazón. Te voy a sentir que te quite el dolor que tienes. O al menos te voy a quitar la enfermedad que no te deja vivir. ¿Algo eso hizo Dios? Nada de eso. Hizo una forma, hermanos, muy diferente. Y le dijo, ¿tú crees que como ser humano de verdad tienes tanto valor? Mira, te voy a poner varios ejemplos. ¿Dónde estabas tú cuando sostuve la tierra sobre nada? ¿Dónde estuve cuando le puse leyes al mar para que llegara hasta donde tenía que llegar? Que es lo que acabamos de leer. ¿Quién crees que hizo la mañana? ¿Has tú conocido qué es la muerte? ¿Acaso sabes qué es eso? ¿Has experimentado lo que significa que exista la muerte como tal?
Y hermanos, si leemos el capítulo 38 de Job, es una cátedra exquisita, podríamos decir, de lo que significa Dios en su soberanía, en su grandeza. Incluso le dice, ¿has visto las Pléyades? ¿Las has visto? Y hermanos, nosotros podemos verlas todavía en el cielo. Son 7 estrellas juntas que cuando vemos el cielo decimos, ¡qué maravilla! Y dice Dios, ¿has visto el Arturo? ¿Has visto cómo se hace la nieve y cómo se fabrica la nieve? Si ponemos un microscopio, hermanos, si podemos ver un pedacito de nieve, podemos ver que es una, hermanos, de verdad una ingeniería perfecta. Tiene unos ángulos exactamente puestos de manera que pueda tener el peso suficiente para caer y además brillar como lo hace. ¿Y qué dice Dios? ¿Tú hiciste la nieve? ¿Eres capaz de entender todo esto? ¿Qué nos dice, hermanos? La respuesta de Job es algo que nos da, hermanos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Como una bofetada con guante blanco, ¿o no es así? El ser humano no se puede comparar cuando Dios decide algo. ¿Qué es lo que le dice? Si yo decidí que fueras probado, ¿quién eres tú para decirme que cambie de opinión? Si yo decidí que tú fueras un hombre justo y que a pesar de tu justicia fuese probada tu fe, ¿por qué piensas que voy a cambiar de opinión? Soy muchísimo más grande que tú. Y hermanos, capítulos completos, 38, 39 de Job, 40, dándole explicaciones precisas de lo que significa la grandeza de nuestro Dios. ¿Saben qué hizo Job? Cuando escuchó todo esto, dijo, no me esperaba una respuesta como esta. Yo quería y le decía a Dios, ven, quiero platicar contigo y que me expliques por qué me está pasando. ¿Sabe qué hizo Job? Ya no le pidió ninguna explicación más. Oye, ¿por qué se murieron mis hijos? Porque sus amigos le decían, seguramente se murieron porque hicieron algo mal. Así le dijeron sus hijos. Y él decía, ¿pero por qué? ¿Qué mal hicieron? Ya no pidió explicación. Si Dios quiso que murieran, se lo dejó en sus manos. Oye, ¿por qué te respondió eso tu mujer? ¿Le pidió respuesta a Dios? Hermanos, su mujer le dijo, bendice a tu Dios y muérete. ¿Y qué hace Job? No pido más explicación. ¿Qué dijo Job? Las siguientes palabras. Vamos a ir ahora a la parte final, capítulo 42 de Job, y dice así. Y respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Hermanos, ya lo que responde Job no existe Dios. Yo quería que me dijeras, que te presentaras aquí y me dijeras, sí existo. No va a ser así, jamás. Hermanos, el ser humano debe de comprender en la sabiduría que tenemos que Dios es muchísimo más grande que eso. ¿Qué hace Job y qué comprende? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hace muchos años, hermanos, escuché a una persona que le decían, ¿tú crees en Dios? Y él decía, pruébamelo, pruébame que existe Dios. Y esta persona dijo, mira, si no existe Dios, no tengo problema. Yo viví bien, traté de hacer lo mejor que pude de mi vida. Pero si existe Dios, el que se debe preocupar eres tú, que no crees en Él. Y hermanos, en realidad es eso. Nosotros pensamos esto, pero lo que pensamos, ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios. Sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que amamos y lo que no amamos. Sabe lo que, hermanos, tenemos. ¿Y qué comprende Job aquí? No hay pensamiento que se le esconda a Dios. Ese es el proceso, hermanos, de Job. Ese es el proceso de vida. Es un proceso en el que sí, por supuesto que sufrió. Por supuesto, y no podemos negarlo. Job fue un hombre que verdaderamente sufrió. Pero lo que dijo es, entendí, la vida es la vida. Y vamos a morir no solo mis hijos, vamos a morir todos. Y no quiero ya explicaciones. Lo que quiero es que pueda comprender que todo pensamiento siempre está y que todo pensamiento tú lo conoces, que me conoces a mí. Y entonces responde así, voy a releer.
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Ninguna respuesta de las que esperaba Job, ninguna. Encontró todas las demás. Y cuando lo encontró, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Dios, de verdad lo siento. No es lo que yo debía haber preguntado. Creí que te conocía, pero ahora reconozco y mis ojos verdaderamente te ven y ahora sé verdaderamente quién eres. Hermanos, cuando termina su proceso, Job, hermanos, entendemos algo. Lo logró cuando entendió. Y cuando entiende, hermanos, es cuando cambia su vida. No antes. No se quita la enfermedad, nada hasta el momento en el que reconoce. Y cuando pasa esto, Dios no lo consuela, no le dice, te voy a dar porque te quité. No le dice, te voy a restituir porque te quité esto. Simplemente le dice, aquí lo tienes. Te toca a ti reconocer que viene de mí. Vean lo que pasa. Versículo número siguiente. Vamos a leer el 42 que tenemos. Versículo número 11. Y vinieron a él, versículo número 10. Y mudó Jehová la aflicción ¿de quién? De Job. Hermanos, la aflicción no la quitó sus amigos, no se la quitó él solo. ¿Quién le quitó esta aflicción? Solamente Dios. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y condoliéronse de él y consoláronle de todo aquel mal que él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y Jehová bendijo, y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo el doble, como lo dijimos hace rato. Ahora, ¿cuánto tenía, hermanos? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y después, ¿qué tuvo? 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una Gemima, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren Apuch. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y diéronle su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a quiénes más, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. ¿Qué pasó finalmente? Murió pues Job, pero ¿cómo lo hizo? Viejo, pero lleno de días. ¿Qué les parece, hermanos? Job tampoco pidió. Esa es una maravilla. Job tampoco le dijo, bueno, ahora que ya sé que tú eres Dios, retribúyeme lo que me quitaste. Esa es una parte muy importante. Dios tampoco se lo promete. Cuando Dios ve el arrepentimiento, la forma, la dedicación en la cual Job dice, me arrepiento y me aborrezco en el polvo y en la ceniza, Dios, hermanos, en forma progresiva le va restituyendo lo que había perdido. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestro Dios va a darnos conforme Él cree, hermanos, que merecemos. Lo va a hacer así. Y va a hacer que nuestro trabajo prospere, que nuestras decisiones sean importantes. Hay quien puede decir, y me refiero a las hermanas que no tienen pareja, por ejemplo, y puede decir, es que ya no va a haber algo que me alegre en la vida. ¿Y qué dice la Biblia? No podemos pensar así. ¿Qué pasa con él? Todavía tuvo la oportunidad de ver a los hijos,
a los hijos de sus hijos, a una cuarta generación. Y hermanos, Dios lo bendice de esa manera. Y le dice, mira, lo importante no solamente es eso, no es los hijos ni los bienes, eso no es. Quiero que termines tu vida y que tu vida la termines lleno de días que te sientas feliz de haber vivido. Y así termina su vida. Y hermanos, esta es precisamente la historia de Job. Yo quisiera que todos los que estamos aquí, los que alguna vez pensamos que Dios no me ha dado la respuesta, los que a veces le decimos a Dios, ¿por qué no me das la respuesta que yo necesito? Los que en algunas veces, hermanos, sentimos esa frustración o ese enojo o ese coraje de una pérdida, o eso que ya no tenemos hoy, lo podamos decir, es cierto, no lo tengo, pero verdaderamente Dios restituye y lo hace en la medida en la que cada persona lo necesite. ¿Qué piensa nuestro Dios? Que podamos terminar nuestros días viejos, sí, pero llenos de alegría, de haber vivido, de haber disfrutado este momento y de saber sobre todo, hermanos, que Dios nos brinda la dicha de existir y que precisamente, hermanos, no necesita cubrir los huecos que pensamos que tenemos. No va a quitarnos y nos va a decir, te voy a traer al hijo que perdiste. Eso no va a pasar nunca. Tampoco lo está restituyendo, eso no puede pasar. Cada persona es una persona y no es sustituible. Pero lo que sí tenemos es siempre el reconocer que ahí está Dios, que llena nuestros días, que llena nuestra vida, que nos enseña a creer y que podemos decir con toda certeza, yo sí creo en Él, sí creo en Dios, sí creo aunque no me da las respuestas que yo quiero, pero me da siempre las respuestas que necesito. Y al encontrarlas, encontramos que ahí está, que toca nuestra vida, que toca nuestra alma y que toca nuestro ser. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios esté siempre con ustedes y que todos los días que nos dé nuestro Dios de poder estar aquí, lo hagamos con todo nuestro ser. Paz a vosotros.